Acerca, en su cuarto programa, tiene por misión hoy de esclarecer algunos puntos del programa anterior, donde algunas preguntas surgen y que es bueno responderlas a tiempo para que no vamos a perder la hilación, digamos, de lo que es el registro de células progenitoras hematopoyéticas, que, como les decía en el anterior programa, es una definición, una sigla que cuesta hasta memorizarlas. Entonces, empecemos desde el comienzo. Hoy ustedes saben que a nivel mundial se están haciendo estudios científicos para que en un tiempo que a lo mejor lo veamos o no, algunos que tenemos unos años más, la medicina se va a revolucionar con el tema del trasplante de las células hematopoyéticas o de las células madre. ¿Cuál es la diferencia de una célula madre y de las células hematopoyéticas? Ninguna, simplemente de que a través de lo que es el registro de células progenitoras, que son las células formadoras de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, se puede, y que se utiliza y está absolutamente avalado, hacer un trasplante de esas células madres para que puedan competir con las células malas, digamos, de la sangre, y que son originarias de una leucemia, de una enfermedad terminal de la sangre, y que cuando se agotan los criterios médicos para tratarla, se necesita como única solución un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, si nosotros nos anotamos en el registro de estas células progenitoras, no es que mañana, a través de un estudio de compatibilidad, va a ser, digamos, necesario hacer una extracción de esas células progenitoras y trasplantarlas a una persona que está pasando por ese difícil momento de enfermedad terminal. Anotarse en el registro es simplemente el primer paso de una situación que puede salvar vidas, no solamente a nivel de nuestra provincia, de nuestro país, sino también a nivel mundial. Por eso este registro adquiere en la palabra solidaridad un efecto mucho más importante. Cuando nos anotamos en el registro de células progenitoras hematopoyéticas, tenemos que saber de que todavía, si bien es cierto, formamos parte de un registro, no estamos en condiciones de ser donantes. ¿Eso cómo se logra? Una vez que se anotó esa persona como registrada en ese digamos, mundialmente conocido registro de células progenitoras, esa cantidad de sangre que se extrae se estudia. Por hoy se hace en el INCUCAI, y en algún momento le vamos a decir de que en este laboratorio de histocompatibilidad, que ya vamos a encarar esa temática en programas venideros, se va a realizar en Salta con los donantes salteños. Entonces, por ahora se envían al INCUCAI. El INCUCAI estudia esta sangre no solamente desde el punto de vista de la serología, si esa serología llega a ser positiva, no solamente es digamos, posible el trasplante de células progenitoras en pacientes que tienen una serología positiva para alguna afección, sino también para integrar el registro de células progenitoras. Si esa serología está bien, se estudian lo que son las bases inmunológicas del donante. Eso se llama HLA. Ese HLA se estudia en Buenos Aires, en el registro nacional que existe en el INCUCAI y que es el único que hay en Argentina como registro nacional. Desde allí se le manda, si todas las pruebas son negativas y teniendo ese estudio histológico del donante, se le manda al donante que está anotado en el registro de células progenitoras que se ha convertido efectivamente en un donante de esas células. ¿Para qué? Para que mañana o pasado o dentro de un año se busque a través del registro mundial si esa sangre del que necesita, digamos, a través de una leucemia, de un trasplante,
esa persona puede ser compatible desde el punto de vista de la histocompatibilidad en un 100% y esa persona se convierte en donante. Una vez que se convierte en donante, porque se han hecho los estudios y el seguimiento de que efectivamente lo sea desde el punto de vista de la histocompatibilidad, no es que viene un equipo con el enfermo de leucemia y en el lugar, digamos, donde está el donante se hace la extracción, o que el donante vaya a otro lugar del mundo o de nuestra Argentina para que sea donante. Esa es la primera cosa que tenemos que saber, porque de pronto la gente puede creer de que si yo soy donante y de pronto soy compatible con una persona de Alemania, esa persona tenga que viajar a Alemania para extraer la sangre. Se hacen en los centros de referencia que hay en Argentina, se estudian las posibilidades de la extracción de médula ósea en centros absolutamente autorizados para tal fin, y esa extracción ya lleva implícito otro conocimiento. ¿Cuál es? No es la médula espinal la que se extrae, es la médula ósea. La médula ósea está en la parte, digamos, esponjosa del hueso, donde le pueden sacar del esternón, de la cresta ilíaca a través de una anestesia mínima y en un procedimiento que le lleva no más de 30 a 40 minutos. Esa extracción de células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea se tienen que realizar los estudios preliminares y está dispuesto a través de un viaje que se tiene que hacer, ya sea un centro de referencia del trasplante, pónganle que tengan un paciente con leucemia en un centro de referencia de Córdoba o de Buenos Aires y que el donante sea salteño. Esas muestras de sangre, esas células progenitoras viajan a esos lugares y son aplicadas, digamos, a través de un trasplante a la persona que está con una enfermedad terminal. Entonces, esa cirugía que se hace, esa mínima cirugía que se hace, es dolorosa, puede significar algún riesgo para el donante, y yo les tengo que decir que es una cirugía mínima, que como les decía lleva 30 o 40 minutos, se hace con anestesia. El paciente, después de una recuperación en un lapso de horas, se va a su casa y que simplemente duele como es la extracción a través de una punción de una aguja más grande que la convencional, pero con anestesia. O sea, yo lo que les quiero explicar no es convencerlos de lo que es formar parte del registro de células progenitoras y que sean donantes, sino que la gente conozca que no solamente es donar sangre, sino también tiene la posibilidad de anotarse en ese registro. Nosotros teníamos hasta ahora un solo registro en Salta que funcionaba en el Hospital San Bernardo. El San Bernardo, con sus múltiples actividades, por ahí no nos queda el tiempo de la información como para que la técnica encargada de este programa del registro de células progenitoras pueda captar a todos los donantes de la cantidad de pacientes que visitan diariamente el Hospital San Bernardo. Es por ello que surge la necesidad que en el Centro Regional de Hemoterapia se forme otro registro. Y a través de mucho tiempo de elaboración de un programa, de un convenio entre las provincias para formar parte de ese registro, se tiene que estudiar la infraestructura con que se cuenta y por qué aplicarlo en un centro regional de hemoterapia. Porque es mucho más cercano de la persona que va a donar sangre, que también forme parte del registro, es como que está más a mano. Y esto que pasamos en el programa anterior, de hacer campañas externas de donación de sangre, nos permite anotar a gente en el registro de células progenitoras. En resumen, tenemos que conocer, tenemos que saber que anotarse en ese registro tiene un paso más que el ser donante de órganos y tejidos. Cuando se es un donante de órganos y tejidos, en el momento de la muerte misma, certificada, diagnosticada por especialistas o por métodos electroencefalográficos o potenciales evocados, y teniendo solamente una serología negativa, puede ser donante de órganos y tejidos.
en el registro de células progenitoras no solamente la serología, sino también hay que hacer un estudio de compatibilidad. Entonces, estamos anotados en el registro. En ese registro, que forma parte a nivel nacional de un registro de células progenitoras de los argentinos, digamos, se suman a lo que es en el mundo el registro mundial de células progenitoras. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tiene que tener participación el mundo? De pronto alguno con un carácter egoísta puede decir: a mí qué me interesa de donar sangre a un japonés que tenga leucemia. Y sin embargo, esos japoneses que tienen leucemia o sus pares pueden también estar anotados en ese registro de células progenitoras, y de pronto pueden salvar la vida a un salteño, a un jujeño, a un tucumano o a un argentino que lo requiera. Ese es el motivo de formar parte de un registro. Y por otro lado, tal vez lo más importante, es que la posibilidad que existe de ser un donante histoidéntico en un grupo familiar, hermanos, primos, padres, madres, tíos, es de 1 en 25. Es muy difícil que sean histoidénticos. Nosotros tenemos y hacemos los estudios acá de familias que vienen con la persona enferma, afectada por una leucemia, y que a lo mejor vienen 4 o 5 integrantes, muchas veces niños, para ver si son histoidénticos. Y les tengo que decir con tristeza, porque me llenaría de satisfacción saber que algunos de esos estudios son positivos, que ya de los 8 o 9 casos que hicimos hasta ahora, ninguno fue positivo para la donación. Entonces imaginan lo difícil que es la búsqueda. Y la búsqueda en el registro mundial no es una tarea fácil, es una tarea que la realiza el INCUCAI a través de acercamientos de los grupos étnicos que componen ese registro de células progenitoras, y de pronto de millones de donantes de células progenitoras puede surgir uno o no. Se tiene que hacer una primera búsqueda, una segunda, una tiene un costo muy alto la búsqueda, es una tarea demasiada ardua que realiza ese registro mundial, y que una vez establecido de que hay un donante en el mundo, puede salvar a la persona de cualquier otro sector que padezca estas enfermedades terminales. Creo que hasta acá la gente lo va entendiendo. Cuando uno dice registro de células progenitoras hematopoyéticas, y nos quedamos en babia sin saber qué significa, y simplemente es anotarse en un registro de las células madres formadoras de la serie roja o blanca de nuestra sangre. Yo nada más vine a decirte una cosa, darle las gracias de mi parte. Yo no sé quién era, ni sé si era bueno o malo, pero para mí es como un santo, porque cuando hizo el milagro de salvarme la vida, él ya estaba contigo en el cielo. Tú también puedes hacer el milagro. Dona tus órganos. Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Bueno, estamos con el programa Más Cerca, tratando de conocer a los integrantes de este programa del CUCAI Salta, que tiene como objetivo justamente eso, conocernos para estar más cerca de una comunidad que nos requiere, y que muchas veces surgen muchísimas preguntas que tenemos que ir haciéndolas conocer a una población ávida de salud. El hecho de la donación de órganos, cuyo objetivo fundamental es el trasplante para disminuir la lista de espera, tiene como protagonistas a poca gente que trabaja con nosotros. En realidad somos un equipo muy reducido, y hoy estamos ante la compañía de Javier Segovia, que es una persona joven y que tal vez su primer trabajo lo realiza en este CUCAI, y yo le quiero preguntar precisamente a él cómo empezó con este trabajo en el CUCAI Salta. Bueno, antes que nada, saludos por el canal. Y bueno, yo comencé por allá por el año 2005, más que nada por un comentario de una amiga
en donde bueno, me hace referencia a esta carrera que es la carrera de técnico en neurofisiología. Y bueno, me fui adentrando en el tema y pude conocer a una doctora que pudo recomendarme en Buenos Aires, hacer unas pasantías, hacer la carrera allá. Y bueno, y a través de contactos que pude hacer gracias a conocidos, pude llegar al ICUCAI. Y en el ICUCAI, bueno, me recomendaron hablar con usted como referente jurisdiccional. Y bueno, de esa manera, en aquel tiempo, bueno, por circunstancias que se presentaron para hacer estudios en ese momento, es que comencé a trabajar en el ICUCAI. Neurofisiología. Sí. ¿Qué es para vos la neurofisiología, así como referente en el futuro de lo que vamos a hablar? Bueno, digamos que la neurofisiología es algo que es un tema, digamos, muy interesante y que, digamos, que ha estado incursionando en lo que es puntualmente lo que nosotros hacemos, la muerte encefálica, y que ha ido avanzando en lo que es tecnología para los estudios en cuanto justamente a este tema, la muerte encefálica, para diagnosticar y permitir una mejor certeza en cuanto a este tipo de diagnóstico. Esto nos permite de alguna manera dejar más tranquilos a aquellas familias que por ahí tienen dudas en lo que es la muerte encefálica, en cuanto a los diagnósticos. Si bien nosotros hacemos primero lo que es la parte clínica con los profesionales médicos, y después donde entramos nosotros los técnicos a hacer la parte de estudio, que sería la parte fisiológica. Y esto, digamos, que ayuda muchísimo a complementar lo que sería el resultado, el diagnóstico a la hora de presentarlo en la entrevista con la familia. Y lo entender de que vos haces la parte técnica, que es un complemento de lo que es la parte médica, en el diagnóstico de la muerte misma. Perfecto. ¿Y cuáles son los estudios que realizás en un operativo donde de pronto de una terapia intensiva nos llaman al ICUCAI porque pronostican que ese potencial donante puede estar con muerte cerebral? ¿Qué es lo que haces, digamos, como primera instancia para ir certificando desde el punto de vista técnico la muerte misma? Primeramente, cuando se detecta un potencial donante, bueno, interfiere lo que son los médicos intensivistas. Una vez que ellos realizan lo que es la parte clínica, me notifican a mí para terminar la evaluación con la parte neurofisiológica, que sería hacer estudios de electroencefalografía, que bueno, hasta hace, digamos, un buen tiempo atrás se implementó lo que serían potenciales evocados en sus tres modalidades, que serían auditivo, somatosensitivo y visual, que permite tener un mayor diagnóstico, un mejor diagnóstico a lo que es a la hora de la muerte encefálica. Y complementado con eso, ¿alguna vez tuviste que hacer dos o más según lo que la ley dice de estos electroencefalogramas o potenciales evocados para certificar esa muerte? Atrás, en la ley que figuraba, la que saca el ICUCAI, por ley se hacían en realidad dos electroencefalogramas, pero a medida que bueno, fue pasando el tiempo, salieron modificaciones en la ley actual, en donde solamente se requiere un electroencefalograma, y si se pide por algún motivo, en circunstancias en donde en donde haya sido un accidente y haya una intervención judicial, no hay ningún problema, se puede hacer o un electroencefalograma o un potencial evocado, o nuevamente un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico se certifica o se recertifica con un test de apnea. Exactamente. Eso ya lo hacen los médicos. Los médicos intensivos. ¿Y en qué otro caso, por ejemplo en los niños, es uno solo la prueba electrofisiológica que se hace? Se van variando. Mientras menos años tenga el paciente, digamos que se van aumentando más las horas en cuanto a realizar los electroencefalogramas. Para los adultos mayores, bueno, de 6 años, se hace un electroencefalograma cada 6 horas. Y para los menores de 6 años ya estamos hablando de 24 horas, de 48 horas. Cuando una vez establecido el diagnóstico y certificado por un especialista en neurología, ¿alguna vez se te pidió más de esa cantidad de electroencefalogramas? No he pedido ningún caso que recuerde al momento que me hayan pedido otro electroencefalograma.
pero bueno, seguramente que hay criterios por ahí entre otros profesionales en donde al ver el estudio no pueden coincidir con el criterio del médico neurólogo que haya firmado el electroencefalograma. Pero bueno, eso, como decimos, queda, digamos que sería subjetivo. Criterio clínico. Javier, ¿y qué otras tareas desempeñas en el CUCAI? Bueno, cuando nosotros no estamos de operativo, bueno, que mi tarea es de técnico de electroencefalografía, más que nada en mis guardias pasivas, por decirlo así de alguna manera, es administrativo. Y en la parte administrativa me encargo, además, bueno, de hacer papeles, lo que sería la recabación de actas de donación y demás, que es el cargado de aquellas personas que emiten su voluntad, ya sea positiva o negativa. La cargamos nosotros en un sistema nacional que se llama Sintra. Además de eso, tengo la responsabilidad de recibir medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados. Además de recibirla, hago la entrega a estos pacientes, por supuesto, previo a una lista que tenemos ya predeterminada de la gente que necesita esta medicación. Esta medicación la recibe solamente aquellos trasplantados que no tienen obra social y que dependen del Ministerio de Salud. También aquellas personas que pertenecen al PROFE, que es una especie de obra social que pertenece también a la Nación. La cadena, digamos, de acción que surge desde que trasplantan a un paciente, como bien dices, subsidiado por el Ministerio o que pertenecen al PROFE. ¿Cómo se hace la cadena para que no le falten los inmunosupresores? Porque bien sabes de que si le falta esa medicación puede fracasar el trasplante. El médico del centro de trasplante te hace llegar una receta. Sí, seguramente, nosotros en un principio, cuando surgen operativos, estamos, digamos, que al tanto de que si es un paciente salteño, en algún momento, y no tiene cobertura social y depende del Estado, en algún momento va a necesitar la medicación, o sea, post-trasplante. Para lo cual se toman los recaudos, de comunicarse con el centro de trasplante, o el centro de trasplante se comunica con nosotros de que tal paciente ha sido trasplantado en tal fecha y va a necesitar tal medicación. Lo que sí, es una medicación que en ese momento, como recién el paciente ha sido trasplantado, va variando. Así que pueden mermarle o aumentarle la medicación, o en algunos casos cambiar la medicación. Y por ahí es donde se pone un poco complicado en el sentido de poder adquirir la medicación del INCUCAI, porque nosotros no la tenemos a disposición aquí en Salta, ni la podemos conseguir en farmacias, porque es una medicación muy especial. Entonces, por ahí se torna en ese momento del trasplante, se torna un poco difícil solicitar la medicación que necesita el paciente del INCUCAI. Pero después de que el paciente se estabiliza y adquiere la cantidad necesaria del medicamento establecida por el médico, ya comenzamos con un tratamiento normal, o sea, con un pedido de medicamentos normal. ¿Hay un farmacéutico acá en el CUCAI que sea el responsable de esa medicación o no? Yo como encargado de los medicamentos no soy farmacéutico, pero sí estamos avalados por farmacia y por la encargada farmacéutica del Ministerio de Salud. ¿Y cómo se le hace llegar a ella la información del movimiento de sus medicamentos? Nosotros recibimos bimestralmente la medicación, o sea, hacemos pedidos de medicamentos de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenemos. ¿A quién le hacen el pedido? Perdón. El pedido lo hacemos al INCUCAI. O sea que el INCUCAI es el que provee esa medicación. Exactamente, el INCUCAI provee la medicación de todos los pacientes que nosotros tenemos bajo programa. ¿Eso qué significa? ¿Qué pacientes están bajo programa? Repitamos, aunque la gente por ahí no lo interpreta. Sí, ningún problema. Los pacientes que están bajo programa son aquellos pacientes que carecen de obra social y que dependen del Ministerio de Salud. Y aquellos pacientes del PROFE que, también están incluidos en este programa. No así aquellos pacientes que tienen obras sociales particulares. O sea, si un paciente de pronto viene con una receta de un corticoide, porque también hace falta como medicamento para los trasplantes, ¿el CUCAI también los provee? No, nosotros solamente proveemos medicación inmunosupresora.
y no corticoides u otro tipo de medicación, que en este caso se hace cargo el paciente por su cuenta o en el caso de que pertenezca al PROFE, el PROFE o el Ministerio de Salud, la farmacia asistencial. Pero tengo entendido de que los inmunosupresores son por lejos los más caros, más costosos. Sí, es una medicación muy cara y muy difícil de conseguir en farmacias, para lo cual el paciente no tiene acceso. Esto lo compra la Nación y lo distribuye el INCUCAI a través de operadores logísticos, por lo cual tratamos de que los tiempos sean cortos a la hora de llegar a las provincias, jurisdicciones que correspondan, porque es una medicación, además de ser especial, cara, indispensable para la vida del trasplante. Y haciendo un poco de memoria y de historia, ¿con cuántos pacientes comenzaste la distribución de medicamentos? Habremos comenzado en aquella vez con 4 pacientes renales y 2 pacientes hepáticos, en total 6 pacientes. ¿Y hoy? Y hoy estamos ya llegando a los 53 pacientes aproximadamente. 53 pacientes. ¿Y los 53 tienen que venir acá a buscar la medicación? Sí, en la mayoría de los casos sí, aquellos pacientes que se encuentran en un estado de salud aceptable, ellos pueden venir y retirar su medicación o mandan a familiares autorizados. O en algunos casos, si el paciente se encuentra delicado de salud, está internado ya sea en Salta o en otra provincia, los familiares pueden retirar la medicación, o en el caso que pertenezcan al PROFE, el PROFE manda a retirar la medicación y ellos se la envían a través de un correo. Es un buen sistema, porque sin medicamentos inmunosupresores llevarían al fracaso del trasplante. Y decime, ¿y cuál es tu sensación de trabajar acá en un programa como este, donde tenés diversidad de acción? O sea, desde anotar en el registro a las personas que solidariamente son donantes de órganos y tejidos, pasando por la carga de esos datos a través del sistema informático, pasando por la entrega de medicamentos. ¿Cómo te sentís como persona en tu trabajo? Y como persona me siento realmente bien, porque es una sensación muy especial, es un trabajo muy particular, o sea, no es un trabajo común. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos en salud, esta parte de salud es muy especial, porque uno lo vive muy de cerca, más yo porque trabajo, desde muy de cerca con estas personas, desde que necesitan un trasplante, se vienen a inscribir, desde que vienen a preguntar si ya ha habido un operativo, si ya hay un posible donante, o cuando ya llega el momento en que este paciente que viene y pregunta se trasplanta y después viene y retira la medicación. Es algo muy satisfactorio, es algo muy lindo, porque uno lo vive desde el principio y ve las instancias del paciente desde que se inscribió, de su enfermedad hasta que recibe el trasplante, y viene con una cara totalmente distinta, renovada a cómo venía anteriormente a inscribirse en una lista de espera, por ejemplo, con unas ganas grandes y enormes de vivir. ¿Y tu familia cómo receta este trabajo tuyo? ¿Qué es lo que te manifiesta? Y mi familia me apoya porque, como le dije hace un momento, es un trabajo muy particular, muy especial, en donde creo yo que cualquiera no lo podría hacer, porque son sensaciones muy fuertes, momentos muy fuertes en donde uno mejor dicho, tiene que ser, por decirlo de alguna manera, de piedra, porque hay gente que se quiebra, hay gente que necesita, y uno por ahí se siente inútil en esos momentos porque no puede hacerlo. Entonces, a través, por ejemplo, de la información, a través de la concientización, por ese lado uno trata de sacar fuerzas y hacer que la gente se concientice y poder donar, que es lo que generalmente hacemos en las campañas de recolección de actas, para que aquella gente que se encuentra del otro lado sepa que en algún momento puede estar de este lado y necesitar. Entonces, buscamos la manera de que esta gente entienda que ser solidario es algo muy bueno, es algo muy humanitario. Y con respecto a la entrega de medicamentos, ¿te tocó alguna vez que por ese circuito que se hace desde una receta del centro de trasplante, que vengan pacientes que mañana se les termina la medicación y se lo puede solucionar a través del INCUCAI? Sí, me ha pasado al principio,
como ya he dicho anteriormente, no soy farmacéutico y la verdad que fui aprendiendo todo esto a los tumbos, por decirlo de alguna manera. Me ha pasado salir a las corridas, tratar de buscar o contactar a otras personas trasplantadas para poder conseguir 5 comprimidos, 6 comprimidos para poder pasar el día de este paciente. Me ha pasado varias veces hasta que bueno, durante el tiempo se fue solucionando de a poco, haciendo un pequeño stock de medicación para poder contrarrestar estas situaciones y no tener este tipo de inconvenientes. La gente que, digamos, forma el grupo de trasplantados actúan en forma solidaria para con sus pacientes. Realmente estoy de acuerdo en ese sentido, porque hay pacientes que en algunos casos se le ha suspendido la medicación o han cambiado una medicación por otra, vienen y te dejan la medicación que no necesitan. Te dicen, mire señor Javier, esta medicación no la voy a necesitar porque me cambiaron, pero se la dejo por si alguien la necesitaría o la puede necesitar. Y sí, no sé, que la solidaridad no solamente va por anotarse como donante, sino que en estos casos, cuando ya son trasplantados, se sigue manifestando. Sí, seguramente, porque ellos saben lo que se siente no tener la medicación y saber que tener aquel temor de que pueden llegar a perder el trasplante. Entonces se solidarizan con sus pares, y aquella medicación que no la necesitan, saben ellos que alguien la puede necesitar. Bueno, Javier, te agradezco mucho tus palabras. Yo creo que la gente que te escucha sabe que somos personas como cualquier otra que tienen que desempeñar una tarea que, como bien dijiste, no es fácil. Hay que tener un poco de solidaridad, un poco de sensibilidad social fundamentalmente, para poder llegar a todos los pacientes que están en lista de espera y que vienen y nos preguntan cuándo se van a trasplantar, y en casos ya de estar trasplantados, que hacemos esfuerzos mancomunados para que esa medicación no le falte. Así que te agradezco y me gustaría que le des un mensaje a toda la gente de tu grupo etario, de que recién ha formado su familia y que puede desempeñarse en algún lugar con una tarea muy parecida a la tuya. Y no, más que nada es simple el mensaje. Yo le pediría a aquellas personas que no tengan miedo a lo que es la donación de órganos, que más que nada, antes de decidir por sí o por no, que sepan de qué se trata el tema, que se informen, que pregunten a las instituciones. Tenemos personal que trabaja en el registro civil, el personal que tenemos en el hospital de niños, en el registro que se encuentra en Libertad, en Tránsito, que más que nada se informen, y antes de tomar una decisión que puedan saber de qué se trata la donación de órganos y recién poder decidir por el sí o por el no. Ustedes, como saben, de alguna manera esto es algo muy solidario y que hay mucha gente que se encuentra en lista de espera y que lo necesita. Nada más que eso. Muchas gracias. Y más cerca estuvo con Javier Segovia, uno de los puntales de las oficinas del CUCAI. Somos pocos, pero buenos. ¿Y esto? Es para comprarle el nuevo corazón al papá. Toma conciencia, no todo es tan fácil. Bueno, terminando nuestro cuarto programa, es increíble cómo pasa el tiempo. Tenía demasiado temor para ver cómo nos íbamos desarrollando cada uno de los temas, pero ustedes ven que a medida que va pasando y presentando a cada uno de los protagonistas, a cada una de la gente que trabaja en el CUCAI, la tarea se hace más sencilla. Pero hoy dimos un pantallazo general de lo que son las células progenitoras hematopoyéticas. La gente, a través de tanta insistencia, ya va conociendo cuál es la temática, cuál es la importancia de pertenecer a ese registro de células progenitoras. Después hicimos
un reportaje, más que un reportaje, una charla con una de las personas que integran el staff del CUCAY Salta, con tantas tareas de formar parte del Sintra, de saber cuántas personas se han anotado como donantes en Salta, como por ejemplo en la festividad del Milagro, quien me dice la información de 300 personas que se han anotado como nuevos donantes voluntarios en Salta. Ese registro lo lleva él, la gente que trabaja en los distintos lugares de captación de actas de donación de órganos le pasan la información e inmediatamente se carga en ese sistema informático para saber en minutos si una persona con el documento de identidad es donante o no. Entonces, haciendo referencia a esa entrevista, a esa charla con algunos de los integrantes, cuál es, digamos, el propósito que tenemos con este programa Más Cerca. Justamente estar más cerca es conocer a quienes integran nuestro programa. A través de los mismos vamos a ir haciendo participar a todas las personas que trabajan en el CUCAY Salta. También vamos a entrevistar a la directora del laboratorio de histocompatibilidad, que también es un tema larguísimo para tratar, y que la gente sepa de que cuenta en Salta con un laboratorio que es referente, no solamente para nuestra ciudad y por supuesto nuestra provincia entera, sino también para las provincias vecinas. Por eso es el centro de referencia del noroeste argentino, el laboratorio de histocompatibilidad. Y también la próxima semana ya nos vamos a adentrar en lo que es la materia que nos está faltando y que es la parte médica de lo que es la donación de órganos para trasplante. Ya vamos a hablar con el doctor Huanca, que es un terapista que trabaja con nosotros y que cada vez que hay que hacer una entrevista, cada vez que hay que hacer el mantenimiento del potencial donante, él es el encargado de llevar a cabo esta función y con gusto vamos a ir metiéndonos un poquito en lo que es la temática más difícil y de que la gente lo comprenda. Por otro lado, en programas venideros vamos a invitar a uno de los integrantes del centro de trasplante, también para que nos cuenten cuál es su apreciación, no solamente desde el punto de vista médico, sino todas las vivencias en un quirófano de un trasplante. Por todo eso tenemos muchísimos temas para completar y que en cada uno vamos a ir conociendo a los integrantes del CUCAY Salta, los que no estén de licencia, los que se ponen digamos la camiseta todos los días y que hoy por ejemplo queríamos hacerle una entrevista a alguien que está en mesa de entrada pero está sola porque su compañera está de licencia. Y son tantos los llamados, son tantas las tareas que tiene que desempeñar que lo vamos a dejar para otro programa cuando ya estén las dos y que una pueda reemplazar a la otra. Más Cerca se despide hasta la próxima semana. De nuevo reiterarles que el día lunes a la noche y el martes a la mañana ustedes verán algo de lo que es el CUCAY para ir aprendiendo y decidir con criterio.